¿Se escucha? 1, 2, ¿cuándo? Aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Noches. Sean todos bienvenidos a todos los que se unen mediante el Facebook Live, a Huaraz, que se unen mediante la plataforma preparada de educación, privilegiando los espacios de interiorización y oración que podrán nuestra persona, nuestra labor docente y que nos capacita para testimoniar el amor de Jesús en la Eucaristía, que va a vivir en medio de los. Reciba un saludo en el Señor de parte de Monseñor Ricardo García, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Bienes Culturales. ¿Me escuchan mejor? Sí, Juan Carlos, te escuchamos fuerte y claro. Perfecto. Muchas gracias, director. De parte
ejecutivo de la misma Comisión Episcopal y del licenciado Alfredo León, Nacional de Educación Católica. Que la Jesús entre en nuestra vida, nos transforme. Vamos a invitar a la hermana Bernardina para que nos guíe en un momento de oración. Adelante, hermana. Buenas tardes, directores, coordinadores, docentes de religión de diocesanas de educación católica y público en general de nuestro querido Perú, que hoy nos acompaña en la jornada de reflexión en la Eucaristía. Celebramos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo Señor. Pues permanece con nosotros hasta el fin de los tiempos, que nos da misterio del que sea. Nos saca a la fiesta eterna. Con estos sentimientos decimos en el nombre del Padre, Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No escuchar el canto, abriendo la mente y el corazón a su mente. Qué bello es saber que tú estás siempre tan cerca de mí y estás aquí presente en el altar, llamándome a ir a ti para beber el vino de tu amor, beber tu sangre, Señor, y darme de tu divino manjar, tu cuerpo vivo en el pan, oh Jesús. Qué bello es saber que estás aquí, que vives dentro de mí. Tu corazón, el mío, cambiará para vivir la caridad, que es entregar la vida por amor, como lo hiciste tú, Señor. Este es el fruto de la comunión, el fruto de nuestra unión, oh Jesús. Señor, todas nuestras como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muchas gracias, hermana Bernardina, por ubicarnos delante del misterio de Jesús Eucaristía, para profundizar con fruto
En este momento vamos a contar con la presencia del Mr. Ronald Serrano. Voy a dar una breve reseña. Universidad de Piura, magíster en neuroeducación por la Universidad Internacional de La Rioja, tiene un diplomado por Identitas España en asesoramiento familiar y actualmente trabaja como coordinador del nivel primaria del Colegio Los Álamos y coordinador del área de educación religiosa en la misma institución. Recibamos al maestro Ronald, quien compartirá con nosotros estos momentos de reflexión. Adelante, maestro Ronald. Bienvenido. Muy bien, muy bien, muy buenas noches. Buenas tardes todavía, son 6 de la tarde, 6:15 de la tarde exactamente. Antes de continuar, quisiera saber si se me escucha bien. Sí, se escucha muy bien, muy bien. Bien. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias. Con la Oficina Nacional de Educación Católica, ONDEC, por la invitación que se me ha hecho llegar a través del coordinador de la oficina y también al director, ¿no? de la Oficina Nacional de Educación Católica. Para mí es un gusto, estimados colegas de esta maravillosa área como es educación religiosa, compartir este tema que personalmente pues es el motivo de mi día a día, ¿no? Personalmente acudo diariamente a la Santa Misa porque como cristiano considero pues que la Eucaristía es el centro y la raíz de mi vida interior. Y nosotros como maestros de esta área maravillosa, pues debemos orientar, ayudar a nuestros estudiantes a que también se enamoren de este misterio de amor, ¿no? Inicialmente escuchábamos este tema muy bonito que decía, ¿no? Milagro de amor tan infinito. Y es que la Eucaristía es ese milagro de amor infinito que el Señor ha querido tener con nosotros los hombres, con nosotros los seres humanos, sin merecerlo, ¿no? Sin merecerlo, se ha quedado con nosotros en un pedazo de pan, en un pedazo de pan, también con su sangre divina, ¿no? Se ha querido quedar en cuerpo, en sangre, con su alma y con su divinidad. A ver, estoy queriendo proyectar la pantalla, a ver si, ya está, perfecto, ya se ve bien, ¿no es cierto? Sí. Sí, ya está, perfecto. Entonces, el tema que nos convoca el día de hoy es un tema extraordinario, ¿no? La verdad que casi lloro cada vez que escuchamos este tema musical que escuchábamos al inicio de este encuentro de docentes de educación religiosa, pues como que despierta el alma, ¿no? Y ya da ganas de estar cerca al Señor, ahí en el sagrario, cerca a Él, en la Eucaristía, y poderle decir, Señor, te quiero, Señor, te amo. Y la Eucaristía, al ser el centro y la raíz de la vida interior de nosotros los cristianos católicos, pues cobra una fecha, una fiesta muy, muy especial, ¿no? Como es la solemnidad del Corpus Christi. Una fiesta que, como bien sabemos, se vive hace muchísimos siglos atrás. Hace muchísimos siglos. De hecho, su origen, que muy bien sabemos, pues se da en la última cena y con el paso de los siglos, ¿no? Que todos los cristianos han ido convirtiéndolo en el centro de su vida de fe. Pues muchos siglos también quizá no vivieron, ¿no? Sino fue hasta el siglo XIII, que como bien sabemos un poquito de su historia, se fue constituyendo como una fiesta para toda la cristiandad. Dice ahí, la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Y fíjense, si un poquito vemos, por ejemplo, a lo largo de los siglos,
Para la iglesia, la Eucaristía es el centro. Por ejemplo, los sacramentos, los 6 sacramentos siguientes se entornan, ¿no?, junto a la Eucaristía. Un matrimonio, por ejemplo, pues se celebra junto a la Eucaristía. La unción de los enfermos se celebra, no propiamente la Eucaristía, pero la persona que recibe el sacramento de la unción de los enfermos recibe como viático la Eucaristía. El orden sacerdotal, ¿no?, se celebra dentro de la Eucaristía. Y es que la Eucaristía es el centro de la iglesia, es la fuerza de la iglesia. Es Jesucristo mismo entre nosotros para poder avanzar día a día en ese camino de fe. Santa Teresa de Calcuta, como dice ahí la cita, decía de la Santa Eucaristía: la Santa Eucaristía es la continuación de la encarnación de Cristo sobre la tierra. El misterio de la Eucaristía nos da la alegría de tener una Navidad cada día. Cuando nosotros venimos al Santísimo Sacramento, es como si viniéramos a Belén, un nombre que significa la casa del pan. Fíjense, normalmente quizá, bueno, por eso yo personalmente cuando se acerca la Navidad, claro, hay esa emoción, ¿no?, que un poco nos embarga pues las fechas y bueno, y todo el ambiente que se va preparando en torno a la fiesta de la Navidad. Pero yo digo, pero si todos los días tenemos la oportunidad que Cristo nazca en nosotros, todos los días se celebra en distintas partes del mundo la Santa Misa y tenemos la oportunidad de poder vivir cerca a Jesús, recibirlo todos los días y no poderlo hacer sería desperdiciar esa gran oportunidad que tenemos nosotros los seres humanos. Si los seres humanos nos diéramos cuenta de lo grandioso que tenemos todos los días en la Eucaristía, qué distinto sería este mundo. Pero bueno, tenemos esa libertad que Dios nos ha dado para poder abrazarlo o podernos soltar de su mano. Entonces, Santa Teresa de Calcuta, pues no deja de tener razón, ¿no? Es el misterio que nos da la alegría de tener una Navidad cada día, porque tenemos esa posibilidad que Jesucristo nazca cada día en nosotros, cada vez que nos acercamos a la Eucaristía. Entonces, ¿pero qué es la fiesta del Corpus Christi? ¿No? ¿Qué es la fiesta del Corpus Christi? Creo que todos aquí, maestros de educación religiosa y de manera especial la Oficina Nacional de Educación Católica, que muy bien dirige pues los diferentes temas de nuestra fe en la educación del país, pues lo podemos explicar muy bien, ¿no? Y todos conocemos. No está de más siempre recordar, ¿no?, lo que realmente es cada aspecto de nuestra fe. ¿Qué es el Corpus Christi? ¿No? Sabemos que lo conocemos así, ¿no? Corpus Christi, y estamos hablando 2 palabras latinas que significan el cuerpo de Cristo. Es la fiesta que celebramos en la Iglesia Católica para conmemorar la presencia de Cristo en la Eucaristía. Ojo, no es un objeto, no es una reliquia, no es quizá como una escultura de un santo que podemos tener en la iglesia o en nuestras casas. Es la presencia real de Jesucristo entre nosotros. Entonces, eso celebramos en el Corpus Christi. De los 365 días del año que tenemos, todos nosotros, pues uno le queremos dedicar a Jesús sacramentado. Y ese día es el jueves siguiente a la fiesta de la Santísima Trinidad. La fiesta de la Santísima Trinidad, y si nos vamos dando cuenta un poquito, fíjense, hemos estado viviendo en el calendario litúrgico las principales fiestas de nuestra fe. Ha pasado Semana Santa, para la Semana Santa con la Cuaresma, la Semana Santa, Pascua, la resurrección de Cristo, Pascua, la semana pasada ha sido Pentecostés, ahora vamos a celebrar este domingo la fiesta de la Santísima Trinidad. ¿Qué fiesta para más grandiosa? Deberíamos hacer
banquetes en nuestros hogares, así como hacemos para Navidad, ¿no? Deberíamos hacer banquetes o una reunión especial. Estamos celebrando nada más y nada menos que la fiesta de Dios, Dios uno y trino, este domingo. Tenerlo muy presente. En nuestras clases de religión, bueno, quizá no me dé tiempo, ¿no? Ya quizá en otro momento me invitarán de ONDEC para comentarles o compartir cómo desarrollamos aquí el curso de religión también en la escuela donde yo trabajo. Pero, por ejemplo, ahora que se vienen estas fiestas grandiosas, ¿no? Quizá estamos un poco teniendo en cuenta la planificación, pues que en nuestra planificación no falte explicar y comentarle a nuestros alumnos estas fiestas grandiosas, ¿no? Este domingo, la Santísima Trinidad, y en el calendario litúrgico, especialmente en Roma, el jueves siguiente, es decir, hoy es jueves, el próximo jueves, en Roma, de manera especial, también se celebrará la fiesta del Corpus Christi. Para la gran mayoría de la iglesia, la fiesta del Corpus Christi se celebra el día domingo. Es decir, este domingo es la fiesta de la Santísima Trinidad y al menos aquí en Perú es el domingo siguiente, la fiesta del Corpus Christi, que en las diferentes ciudades, aquí en Lima, en Cusco, en Ayacucho, se celebran pues de manera especial, y en todas las ciudades, en realidad en todas las diócesis, los obispos procuran de alguna manera tener presente y llevar a Cristo por las diferentes calles de las ciudades. Qué bonito, más que qué bonito, porque realmente han sido momentos difíciles, ¿no? Los momentos de la pandemia, todos nos acordaremos, y cómo los obispos, con el deseo de llevar a Cristo sacramentado por las diferentes calles y sobre todo que estuviera cerca al pueblo de Dios, llevaban a nuestro Señor sacramentado por las diferentes calles. En Trujillo, el obispo de Trujillo, por ejemplo, verlo en helicóptero paseando por la ciudad, llevando al Señor, o en Piura también recorriendo a través de una especie de furgoneta, ¿no? Con espacio atrás, llevando a Jesús sacramentado. ¿Qué cosa para más bonita? ¿Por qué? Porque quieren que el Señor desea estar cerca a un pueblo que sufre, o un pueblo que tiene hambre de Dios, que quiere estar cerca a Dios. Entonces, Corpus Christi, la fiesta del cuerpo de Cristo, la fiesta de Jesús sacramentado. Y la Eucaristía ha estado presente en la iglesia desde siempre, desde el momento en que se instituyó, desde el momento en que Jesús instituyó este sacramento tan especial para todos nosotros en la iglesia como es la Eucaristía. En Hechos capítulo 2, versículo 42, vamos a ver cómo es que los primeros cristianos se reunían, dice ahí, asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Este versículo, el versículo 42, es la Santa Misa. Ahí está, se reunían asiduamente, como lo hacemos nosotros todos los domingos. Nos reunimos permanentemente para hacer vida común. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la reunión de todos los bautizados, de todos nosotros como hermanos, para unirnos, para hacer vida común en la fracción del pan, ¿no? Cuando se está consagrando el pan. Y esa es la razón por la que nos reunimos todos los domingos, para podernos unir alrededor de la fracción del pan, cuando se va a consagrar el pan y el vino. Y en las oraciones, la misa es una oración permanente, ¿no? Si leemos la liturgia de las misas, es una oración permanente. La misa es una oración permanente de glorificación a Dios. Entonces, la Eucaristía ha estado por siempre. La historia, que quizá todos la conocemos, ¿no? Se remonta en el siglo XIII. Unos siglos complicados para la iglesia, siglos difíciles, épocas de pestes, épocas de incomprensión,
quizá también de un modo de vivir la fe de una manera particular, ¿no? Especial, pero que presenta Dios. Entonces es por la religión quien promueve la devoción a Jesús sacramentado. Quizá una que nos estábamos olvidando de sacramentado. Y esta hermanita, pues, impulsa esa devoción y muy probablemente por la oración que ella realizaba diariamente. Por eso. Entonces, en el año 1264 se da la primera celebración del Corpus Christi. Un año antes, bueno, ahí ha habido un error ahí en los años, no es que error, sino un año antes, Pedro de Praga, que tenía dudas acerca de la fe. Quizá nosotros mismos como profesores en algún momento nos podemos distanciar de ese amor grandioso de Jesús en la Eucaristía, y el Señor nunca nos no abandonó a este sacerdote y le hizo ver frente a su duda un gran milagro, que el pan que está consagrando la sangre, el corporal que había puesto en el altar. Entonces, desde ahí en la Eucaristía se da la celebración y no es sino hasta el Papa Urbano IV que instituye la fiesta como tal con la bula Transiturus hoc Mundo en el año 1264. Desde ese entonces, pues en la iglesia universal, tengamos en cuenta que en ese momento iglesia propiamente estaba desarrollada en Europa, ¿no? Y no es sino hasta el siglo XVI que se dan las conquistas y el descubrimiento de esta parte pues conocer este don grandioso, darnos las veces que sean necesarias, los domingos de manera especial y todos los días si podemos hacerlo. Entonces, eso es un poquito la historia. Corpus Christi, que básicamente es la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía que es uno de los sacramentos de iniciación a la vida cristiana. Fíjense cómo Jesucristo tan sabiamente ha querido quedarse con nosotros de manera como alimento para que acudamos las veces que querramos. El Corpus Christi es la Eucaristía, la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo, como también se le llama, como nos enseña el catecismo. Y como decía la canción, ¿no? Te has hecho tan pequeño para entrar en mí. Te olvidas de tu gloria y majestad. Qué humildad grande del Señor para quedarse como pan en la Eucaristía. Pero ¿qué es la Eucaristía? La Eucaristía es la consagración del pan en el cuerpo y del vino en su sangre, que renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La Eucaristía es Jesús real y personalmente presente en el pan y el vino que el sacerdote consagra. Si quizá tenemos duda de lo que es realmente la Eucaristía, pues en nuestra oración diaria que nos falte, Señor, auméntame la fe, auméntame la fe para creer más en ti. Y dice aquí que la Eucaristía es la renovación mística y sacramental del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Eso es la Eucaristía, es la renovación del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Si por el sacrificio de Jesucristo volvió la gracia a nosotros, pues con la Santa Misa, que es la renovación del sacrificio de Cristo, pues estamos en permanente deseo de Dios de que podamos volver a su gracia. Todos los días en distintas partes del mundo,
en Perú, muy bien lo sabemos, todos los días se celebra la Santa Misa. Ahorita mismo, quizá en otra parte del mundo, se está celebrando la misa. En Australia, por ejemplo, ya que jugamos el lunes con Australia. En Australia ahora mismo, más o menos serán pues ya las 3 de la tarde, ¿no? O ya se ha celebrado la misa o estará pronto por celebrarse nuevamente la misa en Japón, en China, ahorita mismo, a ver, en Europa es todavía la madrugada, dentro de pocas horas se va a celebrar. Ahora mismo en Perú todavía son las 6 de la tarde, dentro de poco se va a celebrar la misa, la Santa Misa, que es donde se instituye este sacramento, el lugar más privilegiado, el lugar que Dios ha dispuesto, donde se celebre este maravilloso sacramento, es la Santa Misa. Entonces, la Santa Misa renueva el sacrificio de Cristo en la cruz. Y Jesucristo así lo quiso, así lo quiso, así lo enseñó a sus apóstoles. Aquel día de la última cena, pues donde se pronuncia esas palabras santas, esas palabras de amor, ¿no? Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. A los apóstoles les dice, hagan esto en memoria mía. Si hubiese pasado desapercibido, hubiese sido una acción más o sin importancia, pues no se celebrara la Santa Misa. Jesucristo le puso mucho amor a este momento especial, como lo iba a hacer la Santa Misa. ¿Por qué? Porque le iba a dar ese poder a esos 12 hombres que eran los apóstoles, ya sus sucesores, para que se renueve cada vez que se celebrara este momento memorial, pueda estar Jesús en ese pedazo de pan. Entonces, desde ese momento, y es lo que les leía anteriormente, los cristianos hemos estado cerca a lo que Jesucristo quiso, cerca del pan, porque Jesús lo quiso así. Jesús nos quiso quedarse con nosotros para poder darnos esa gracia tan especial de estar cerca a Él. La Eucaristía ha sido motivo, ha sido ese despertar de muchos santos, ¿no? Esa devoción que se ha tenido por la Eucaristía, pues lo han tenido muchísimos santos a lo largo de la historia. Los conocidos, de los cuales tenemos lo que ellos han mencionado con respecto a la Eucaristía, pues lo conocemos, pero así también habrán personas que no conocemos, que no están quizá en el santoral de la iglesia, pero que son santos y que solo Dios ha conocido ese amor grandioso que ellos han tenido por Él y de manera especial de Él en la Eucaristía. San Pío X decía, ¿no? La devoción a la Eucaristía es la más noble de todas las devociones, porque tiene al mismo Dios por objeto. Es la más saludable porque nos da al mismo autor de la gracia. Es la más suave porque el Señor es suave. Fíjense, nos da al mismo autor de la gracia. Se da Dios mismo. Qué grandioso es nuestro Señor, que Él mismo se entrega para que nosotros lo podamos recibir. En realidad, más que nosotros recibirlo, Él nos recibe a nosotros. Dios quiere recibirnos siempre y nosotros tenemos que prepararnos para ello. También, por ejemplo, San Juan Crisóstomo decía, la Eucaristía nos da una gran inclinación hacia la virtud, una gran paz y facilita el camino de la satisfacción. Fíjense, nos da una gran inclinación hacia la virtud. La virtud es lo grandioso que se consigue después de distintos momentos que estamos haciendo permanentemente. Momentos de amor, momentos de hacer las cosas bien,
y esto se convierte en virtud. Una gran paz y facilita el camino de la santificación. La meta del cristiano es el cielo, es la santidad, y la Eucaristía es la mejor fuerza para poder avanzar en ese camino hacia el cielo. Y los santos nos enseñan ello. Los santos que han luchado toda su vida y que han tenido la Eucaristía como su motor para avanzar diariamente, pues nos enseñan cómo llegar a la meta. Y lo están mencionando en sus distintas frases que nos han dejado. También este santo tan especial, no santo todavía, el Papa Benedicto XVI, este gran Papa que hemos tenido en los últimos años aquí, bueno, realmente Dios nos ha bendecido con papas grandiosos, ¿no? Desde el grandioso Juan Pablo II, que al menos la mayoría aquí lo hemos conocido, hemos sabido de él, lo hemos visto quizá por video, hemos escuchado sus audios, leído sus libros, etc. Pues luego le siguió Benedicto XVI, un gran papa, un custodio importante de nuestra fe en la iglesia, ¿no? Ahora está bastante mayor, ¿no? Lógicamente por los años que lleva, pero también muy enamorado de la Eucaristía. Y qué no decir del querido Papa Francisco, que cada día nos enseña grandes cosas, ¿no? De amar a Dios y amar al prójimo. Benedicto XVI dice, cuando nos alimentamos con fe de su cuerpo y de su sangre, su amor pasa a nosotros y nos capacita para dar también nosotros la vida por nuestros hermanos y no vivir para nosotros mismos. En síntesis, la Eucaristía nos enseña a amar, amarnos y amar a los demás. Es esa fuerza grande que Dios nos da, Él mismo se da para poder amarlo a Él y amar a los demás. Entonces, hemos visto pues qué es la Eucaristía, un poquito de su historia, en qué momento se constituyó, y Jesús está presente dentro de nosotros en la iglesia. Jesús vive dentro de nosotros, alrededor de nosotros en la iglesia, y está ahí para que le adoremos, le querramos, acudamos a Él y hacerlo con amor, con devoción, con adoración. Aquí, por ejemplo, quiero compartir con ustedes estos pasos para la adoración eucarística, ¿no? Ahora que se viene la fiesta del Corpus Christi, ponerlo en práctica, es tener ese deseo de amar a Dios sacramentado y poder, si nos es posible, pues vivir estos pasos de adoración, ¿no? Está constituido en 4 partes, cada parte de 15 minutos, ¿no? En primer lugar, reconocer ante quién estás. Ponernos en presencia de Dios, de Cristo, Eucaristía. 2, agradecimiento, ¿no? Bueno, antes de pasar al 2, el primero, glorificar a Dios. Señor, aquí estoy presente, aquí está este hijo, esta hija tuya. Aquí está y te adoro con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Quiero amarte sobre todas las cosas, pero ayúdame, auméntame la fe. 2, acción de gracias, agradecerle, dar gracias por todas las bendiciones que Dios nos ha dado y también por las que no nos ha dado, no nos ha dado. Dios sabe más, Dios sabe qué nos conviene a cada uno de nosotros, ¿no? Pero que esa adoración también sea de agradecimiento. Petición, ¿no? Pedirle al Señor por el mundo, por quienes nos rodean y por nuestra conversión. La conversión es una acción permanente en nosotros. Tenemos la libertad que muchas veces nos lleva a alejarnos de Dios por el pecado, pero también con la gracia de Dios, con el fruto los frutos que nos da la Eucaristía, podemos estar cerca a Él. Podemos estar pues muy cerquita de Él y luchar contra las tentaciones, contra el pecado, contra todo aquello que nos aleja de Él. Y también en esa adoración eucarística, la reparación,
expresar nuestro pesar por los pecados y también por los del mundo entero. Qué bien hacemos al mundo entero pidiendo por el perdón de los pecados. Bueno, la verdad es que con tantas cosas que se ven en el mundo, creo que la oración permanente de nuestros hermanos y hermanas religiosos y religiosas que permanentemente están orando, permanentemente están adorando a Dios. Los que no somos religiosos, pues tenemos también esa posibilidad de llevar a la oración pues todas estas intenciones nuestras y las del mundo para la reparación de los pecados, de tantas ofensas que Dios recibe, ¿no? Pero creo firmemente que la oración permanente de los sacerdotes, de los obispos, del Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, y nosotros mismos también, pues hacen que este mundo siga avanzando, siga avanzando, siga avanzando. Entre tantas cosas que vemos, que se ven en las noticias, que escuchamos diariamente, etcétera, o que leemos, pero Dios está siempre presente con nosotros y quiere mostrarnos siempre su cercanía, y qué mejor que la Eucaristía. Y también en esta misma, bueno, aquí quiero compartirles una oración que se llama la comunión espiritual, ¿no? Que nos invita a tener esa presencia del Señor en nuestra alma. Sabemos que es una oración que los sacerdotes invitan a rezarla cada vez que no podemos comulgar, porque quizá hace falta una confesión, ¿no? Una limpieza de nuestra alma, de nuestro corazón, pero la podemos aprender y rezar cada vez que sea necesaria. Yo aprendí de un sacerdote, de un santo sacerdote, que decía, ¿no? Que nuestra imaginación, a veces cuando no nos sea posible quizá ir al templo, ir a la iglesia y estar un ratito con el Señor ahí en la Eucaristía, frente a Él en el sagrario, que nuestra imaginación se vaya a un sagrario del mundo, quizá a ese sagrario más cercano, o el que hayamos visitado, o el que visitemos permanentemente, o el de nuestra parroquia, y decir esta oración: yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Y qué bonita forma de hacer oración, y sobre todo de tener presencia de Dios en nosotros. Quizá cuando estemos en clases, cuando estemos en casa, cuando nos estemos yendo de la casa al trabajo, del colegio a la casa, cuando nos estemos yendo de algún lugar a una reunión, etcétera, que nuestra imaginación se vaya a un sagrario del mundo, al sagrario de nuestra parroquia, y decir esta oración para tener presencia del Señor en nuestra alma, en nuestros corazones, y para que pues el Señor nos ayude a seguir luchando aquí en el mundo. Y ya, casi por, a ver cómo vamos de tiempo, casi para un poquito ya ir finalizando, aunque todavía nos quedan unos minutos, frutos de la Eucaristía en nuestra vida. El Corpus Christi, como les decía, es la fiesta del cuerpo de Cristo, es la fiesta de la Eucaristía, y ese trato con Jesús en la Eucaristía nos lleva a estos frutos que pues nos van a ayudar en esa vida, en esa meta que todos los cristianos debemos alcanzar. La primera dice: al recibir nos adherimos más a Cristo y a su gracia. ¿No? Al recibir la Eucaristía nos adherimos más a Cristo y a su gracia. Estamos muy, muy cerca al Señor. Y qué bendición más grande, que es lo que creo todos quisiéramos. 2, la comunión nos separa del pecado. El recibir el cuerpo de Cristo nos separa del pecado. Es una fuerza de Dios para poder vencer al pecado. Nos aleja del pecado. 3, fortalece nuestra caridad, el amor y sensibilidad para hacer el bien. Pone más fuerte ese amor que debemos tener a Dios y hacia los demás. Y nos da esa sensibilidad para poder hacer el bien en las personas.
Nosotros como profesores de este curso maravilloso que es educación religiosa, pues en primer lugar, practicar ello, pero también para enseñarlo a nuestros estudiantes. La importancia de amar a las personas, de querer a las personas, sobre todo a las personas que tenemos más cerca, nuestra familia, nuestros profesores, nuestros amigos, ¿no? De hacer el bien a los demás. También otro fruto, dice, es el que nos preserva de futuros pecados y fortalece nuestra amistad con Jesús. El fruto número 5, nos unimos con toda la iglesia para orar por sus necesidades. Y 6, nos compromete en favor de los pobres, ¿no? Entonces, ese unirnos a Jesús en la Eucaristía, pues nos da estos frutos que se han mencionado aquí. Voy a transmitirles ahora un video que espero no haya inconveniente para poderlo compartir. Pero vamos a ver. Y me indican si ya lo están pudiendo ver. ¿Sí se puede ver el video? No. No se Creo ve. No se tendría ve. que dejar de compartir y volver acá a compartir. Ah, ok. Y activar que el audio ahí también para que se escuche. Ya, perfecto. Ya está, creo. Ahí está, sí se puede ver. Ahora sí creo, ¿no? Sí. Ahora sí se ve. Muy bien, entonces este video a modo de resumen de todo lo que hemos ido viendo, ¿de acuerdo? Para poder luego quizá pasar a las preguntas de ustedes. Diez cosas que todo cristiano debe saber del Corpus Christi. Obtenemos esta noticia de aciprensa.com. A lo largo de los siglos, la Iglesia y los santos han animado a los fieles a amar la Eucaristía e incluso hay quienes han dado su vida por protegerla. En la solemnidad del Corpus Christi te presentamos 10 cosas que todo cristiano debe saber en torno a este gran milagro. Primero, Jesús instituyó la Eucaristía. Jesús, reunido con sus apóstoles en la última cena, instituyó el sacramento de la Eucaristía. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. De esta manera, hizo partícipes de su sacerdocio a los apóstoles y les mandó que hicieran lo mismo en memoria suya. 2. Eucaristía significa acción de gracias. La palabra Eucaristía deriva del griego Eucaristía. Significa acción de gracias y se aplica a este sacramento porque nuestro Señor dio gracias a su Padre cuando la instituyó. Además, porque el santo sacrificio de la misa es el mejor medio de dar gracias a Dios por sus beneficios. 3. Cristo se encuentra de forma íntegra en el sacramento del altar. El Concilio de Trento define claramente: en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con su alma y divinidad. En realidad, Cristo íntegramente. Asimismo, en el derecho canónico de la Iglesia, ninguna otra festividad recibe tanta atención como la solemnidad del Corpus Christi. 4. Los sucesores de los apóstoles convierten el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. En la Santa Misa, los obispos y sacerdotes convierten realmente el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la consagración. El proceso es llamado transubstanciación. La solemnidad del Corpus Christi es una de las 5 ocasiones en el año en que un obispo no puede estar fuera de su diócesis, salvo por una urgente y grave razón. 5.
Se debe recibir la Eucaristía al menos una vez al año. La comunión es recibir a Jesucristo sacramentado en la Eucaristía. La Iglesia manda comulgar al menos una vez al año, en estado de gracia, y recomienda la comunión frecuente. Es muy importante recibir la primera comunión cuando se llega al uso de razón, con la debida preparación. 6. Para comulgar se necesita del ayuno eucarístico y confesarse. El ayuno eucarístico consiste en abstenerse de tomar cualquier alimento o bebida, al menos desde una hora antes de la Sagrada Comunión, a excepción del agua y las medicinas. Los enfermos y sus asistentes pueden comulgar aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior. El que comulga en pecado mortal comete un grave pecado llamado sacrilegio. El que desea comulgar y está en pecado mortal no puede recibir la comunión sin haber acudido antes al sacramento de la penitencia, pues no basta el acto de contrición. 7. Es mandamiento de la Iglesia asistir a misa domingos y días de precepto. Frecuentar la Santa Misa es un acto de amor a Dios que debe brotar naturalmente de cada cristiano. Es también obligatorio asistir los domingos y feriados religiosos de precepto, a menos que se esté impedido por una causa grave. 8. La Eucaristía es alimento espiritual para enfermos y agonizantes. La Eucaristía en el sagrario es un signo por el cual nuestro Señor está constantemente presente en medio de su pueblo y es alimento espiritual para enfermos y moribundos. Se le debe agradecimiento, adoración y devoción a la real presencia de Cristo reservado en el Santísimo Sacramento. 9. La fiesta del Corpus Christi se celebra el jueves posterior al Domingo de la Santísima Trinidad. La solemnidad del Corpus Christi fue establecida en 1246 por el obispo Roberto de Torete y a sugerencia de Santa Juliana de Moncornillón, después del milagro eucarístico de Bolsena, a mediados del siglo XIII. El Papa Urbano IV expandió esta celebración a toda la Iglesia universal en 1264, con la bula Transiturus, fijándola para el jueves posterior al Domingo de la Santísima Trinidad. El pontífice encomendó a Santo Tomás de Aquino que compusiera un oficio litúrgico propio e himnos que se entonan hasta nuestros días. 10. También es posible celebrarla el domingo posterior a la Santísima Trinidad. En el Vaticano el Corpus Christi se celebra el jueves después de la solemnidad de la Santísima Trinidad, mientras que en varias diócesis se traslada al domingo posterior a la Santísima Trinidad por una cuestión pastoral. El Papa San Juan Pablo II fue quien llevó la procesión anual del Corpus Christi de la Plaza San Pedro a las calles de Roma. San Juan Pablo II. Muy bien, entonces hemos visto aquí un video resumen de lo que es la fiesta, la solemnidad del Corpus Christi, ¿no? Bien sabemos que es una fiesta muy especial. Sale Jesús sacramentado por las diferentes calles de la ciudad. Aquí en Lima la procesión, al menos en el centro de Lima y en los distintos distritos, pues cobra un momento de amor de todos los fieles y se preparan las alfombras, las estaciones para rendirle adoración al Señor en la Eucaristía, ¿no? Como vemos ahí en la imagen, una pintura de siglos atrás, pero que hoy en día también se practica, ¿no? Se vive. Esa es la fiesta del Corpus Christi. Un día al año pues se celebra la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero luego los 365 días del año lo tenemos ahí, al Señor presente en la Santa Misa. En la Santa Misa que, como les decía, para el católico, para el cristiano católico, la misa es fundamental, es el centro y la raíz de nuestra vida interior. Y tenemos que en primer lugar vivirla los días domingos, que son los días de precepto al cual estamos llamados a ir, a santificar las fiestas y por lo tanto vivirlas nosotros como profesores de educación religiosa católica,
también vivirla en nuestras familias, ir acompañados pues de la esposa, de los hijos, de la hermana, de los hermanos, de los tíos, ¿no? Ir en familia y unirnos a la Santa Misa, como decía el versículo de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Se reunían asiduamente para partir el pan. También ahora tenemos un reto grandioso como profesores, ¿no? No solamente enseñar el curso por sí mismo, sino también dar doctrina, dar catequesis, hacer amar a nuestros estudiantes nuestra fe cristiana católica, que es grandiosa, maravillosa. Hay un reto grande que nuestros alumnos, sus familias, vuelvan a ir a la Santa Misa, más aún que hemos estado 2 años en pandemia, donde las iglesias, los templos han estado cerrados y se han estado viviendo las misas virtuales. Bueno, pues tenemos que ir volviendo nuevamente a ese trato personal con el Señor en la Santa Misa, y qué mejor que los días domingos, que son los días previstos para acudir a ella. Bueno, esto ha sido un poco lo que he querido compartir con ustedes, estimados colegas. También agradecer a la Oficina Nacional de Educación Católica por la invitación, y no sé si hubiera preguntas o quizá algún comentario, algo que también algún colega quisiera compartir aquí con nosotros. Maestro Ronald Serrano, muchísimas gracias por esta reflexión tan bella, la historia, las dudas, ¿no?, nuestras y del sacerdote Pedro de Praga, y toda esta historia tan hermosa. A raíz de ello están suscitándose algunas preguntas, ¿no? Uno de los participantes pregunta: cuando participamos de esta celebración en el Corpus Christi, ¿existe alguna indulgencia? Sí, claro. Ahorita exactamente la indulgencia como tal, no sé, puede ser plenaria, sobre todo pedir por la salud e intenciones del Santo Padre, también estar en gracia de Dios y tener el deseo de ganar la indulgencia plenaria cada vez que se acerca o vivimos esta fiesta del Corpus Christi. Muy bien. Más allá de una cuestión legal, es una cuestión de amor. Aunque la iglesia es sabia, maestra, va normando, ¿no? Compartamos con los profesores que nos escuchan algunas acciones que podemos realizar para poder comulgar santamente. Sí. Importante la gracia de Dios, la gracia de Dios en nosotros, ¿no? La gracia es el que Dios esté en nosotros, que estemos libres de pecado, de los pecados mortales, en primer lugar, pero tenemos esa posibilidad grandiosa de volver a la gracia de Dios con la confesión, ¿no? Entonces, dentro de las condiciones para la comunión está recibir al Señor en gracia de Dios, tener conciencia de a quién se va a recibir, ¿no?, que es Jesús sacramentado, y luego guardar el ayuno eucarístico, ¿no?, que es no haber comido alimentos o bebidas azucaradas, ¿no?, como gaseosas o Gatorade, 1 hora antes de la comunión, ¿no? Entonces son detalles importantes que hay que cuidar muchísimo. Y como en algún momento se decía, me parece que en el video, si nosotros nos acercamos a la Eucaristía pues con pecados mortales, estamos cometiendo otro pecado más grave aún, ¿no?, que es el pecado del sacrilegio. Muy bien, muy bien. Además de estas preguntas, ¿no?, en cuanto a lo que son las acciones que podemos realizar, alguno de nuestros participantes dice: profesor, ¿y si llego, a cuándo tengo que llegar?
cuando empezó la oración colecta, la primera lectura o la segunda, o todavía cuando el Padrecito está terminando el Evangelio, ¿cuándo tengo que llegar? Sí, mire, yo he escuchado varias versiones al respecto. La verdad que es mejor llegar con tiempo, ¿no? Prever con tiempo la Santa Misa. Yo he escuchado, por ejemplo, hasta el credo, ¿no? Antes de la homilía, hasta antes y varios queridos sacerdotes, ¿no? Me han dado varias versiones. Mejor cortar por lo sano cualquier otra versión y sobre todo, ¿no? Como bien decía usted, más que la legalidad es sobre todo el amor, ¿no? El amor que queremos tener por el Señor. A veces yo a mis alumnos les hago así una comparación, ¿no? Les hago así unas multiplicaciones rápidas y les digo, mira, a ver, ¿cuántas horas tienes a la semana para ti? 24. ¿Cuántas horas tiene el día? 24 horas. Muy bien. Les hago 8 horas le dedicas a dormir, más o menos, ¿no? 8 horas para el estudio, 9 horas para el colegio, para las tareas tanto, para comer tanto, para jugar tanto. ¿Cuántas horas por ahí te quedan? 2, 3 horas por ahí, profesor. Ah, ya, muy bien. Seguro también las dedicarás a otras cosas. Multiplícalas por 7, tienes tantas horas, ¿no? Eran creo que más o menos 160 y tantos horas. Bueno, Dios te pide al menos 1 hora semanal para poder ir a la Santa Misa. 1 hora que le podemos ofrecer al Señor para poder unirnos a Él en la Santa Misa. Ya sé que, sí, profesor, tiene razón, ¿no? Si es 1 hora, sí, yo creo que sí se puede. Mejor ir con tiempo, prever, ¿no? Prever. A veces se nos dificultará porque la parroquia, la capilla queda lejos de nuestras casas, ¿no? Pero bueno, igual prever, ¿no? Y luego Dios es infinitamente misericordioso, ¿no? Si una vez se nos complica por alguna razón, pues tampoco no angustiarnos, ¿no? Sobre todo hacerlo por amor, ¿no? Y si queremos realmente recibir el cuerpo de Cristo, hacerlo por amor en el momento que sea oportuno. Pero para la próxima sí poner los medios, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, de amigos que en algún momento han ido a otro país y, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Que donde llegas a un lugar, pero la parroquia más cercana está a 2 horas. Entonces, se hace todo el esfuerzo por ir a la Santa Misa, ¿no? Entonces, prevén llegar 2 horas con tiempo para poder estar presentes en la Eucaristía. Muy, muy buena su respuesta, ¿no? No es el que ama no ve lo mínimo que se le permite, sino que busca lo máximo, ¿no? De estar con el que ama el máximo. Y una última pregunta, tal vez para no dilatar más. Hoy, ¿cuál es la enseñanza de irnos con Cristo en la procesión por las calles? ¿Qué finalidad tiene? ¿Qué nos enseña hoy? Hoy en día, sobre todo, recibir su bendición, ¿no? Es Dios quien está pasando por las calles, es el mismo Dios quien está queriendo recorrer en medio de sus hijos, de sus amigos, y qué mejor recibirlo, ¿no? Con un corazón grande, con un corazón pues dispuesto a amarle, ¿no? Me acuerdo, tengo así grabada en la memoria esas imágenes del 2020, ¿se acuerdan? Que era el inicio del confinamiento. Estuvimos en un confinamiento muy fuerte entre marzo y julio, ¿no? En julio recién se aperturaron poquito a poquito las cosas, y el Corpus Christi cayó como siempre en junio, entonces estábamos en pleno confinamiento, y ver esas imágenes de donde un obispo pasaba con la custodia, llevando a Jesús sacramentado, cómo la gente salía con esa esperanza, con ese amor, con esa devoción, salían a las puertas de sus casas con todos los cuidados, subían a sus azoteas, salían por las ventanas para poder pasar al Señor, ¿no? Entonces, el que pase por el Señor es sobre todo una bendición grande. También miren, ya cuántos siglos han pasado desde la institución de la Eucaristía, y en pleno siglo XXI, pues lo seguimos viviendo y seguimos teniendo ese deseo de amar y honrar al Señor sacramentado. Y una última si no somos muy, estamos aprovechando de su presencia. Dice, ¿cómo podríamos
fomentar esa celebración en nuestros colegios, especialmente en el mundo de la escuela pública, ¿no? ¿Cómo celebrar esta fiesta con todas las dificultades que hay muchas veces de conseguir un sacerdote, de ir a la misa, ¿no? Etcétera? ¿Qué sugerencia nos daría? Sí, sobre todo yo diría en las mismas clases, ¿no? Fomentar pues la explicación de lo grandioso que es la Eucaristía, quizá buscarse algunas pequeñas historias sobre milagros eucarísticos, cómo viven los jóvenes, los niños, los adolescentes, ese amor por la Eucaristía, compartírsela con ellos, ¿no? Buscar esos espacios de conversación con los chicos. Yo veo mucho que a los chicos les gusta cantar, ¿no? Buscar canciones relacionadas a la Eucaristía, hablarles sobre lo grandioso que es la Eucaristía en nuestras vidas, la importancia de ir a misa, y cuando ellos tengan posibilidad con sus familias, ¿no? Puedan acudir, decirles cada vez que de repente tengas la oportunidad de ir con tu papá, con tu mamá, con tu familia, entra a la capilla, a la iglesia y dile al Señor con tu corazón todas las cosas que llevas en tu mente y en tu corazón, ¿no? Por ejemplo, ahora que les contaba, a mí me ayuda muchísimo esta anécdota de irnos con la imaginación a un sagrario, ¿no? El sagrario que conozcamos, ¿no? Lógicamente hay que enseñarle a los chicos que es un sagrario, llevar alguna imagen, si no tenemos la capilla cerca o el sacerdote, llevar imágenes para que ellos conozcan, enseñarles qué es realmente un sagrario, para qué sirve, entonces enseñarles oraciones, ¿no? A mí, como les digo, personalmente me ayuda, me acuerdo una vez que estuve de viaje y no pude hacer la visita al Santísimo, ¿no? La visita al Santísimo es una práctica de piedad también que lo podemos realizar todos los días si tenemos esa posibilidad. Y entonces, un día no pude asistir a un templo porque estaba en una ciudad muy lejana. Me puse de rodillas en mi habitación y me puse a rezar, Señor, yo quisieras, y es más, hacer la visita al Santísimo, pero mi imaginación yendo hacia un sagrario, ¿no? De los tantos sagrarios que había conocido en mi vida, me imaginaba que estaba ahí cerca, arrodillado, delante de Jesús, ¿no? Entonces, enseñarles a los chicos también a usar su imaginación, así como se utiliza la imaginación para otras cosas, entonces enseñarle que con la imaginación podemos ir a Jesús también en la iglesia. Pero apenas tengan la oportunidad, invitarles a que asistan, ¿no? Luego las canciones ayudan muchísimo, la oración, a enseñarles las oraciones para que ellos se las aprendan, las conozcan y por ejemplo, a veces, quizás no oraciones eucarísticas, pero sobre todo en esta época de pandemia, ¿no? Les enseñé a mis alumnos el responso para pedir por sus familiares, porque los pobres me venían, profe, hoy día se me murió un tío, profe, hoy día se me murió la abuelita, el abuelito, ¿no? Han sido momentos muy difíciles. Entonces les enseñaba, chicos, mire, vamos a rezar un responso, les enseñaba la oración misma y les proyectaba por la pantalla, miren, este es un responso. Entonces, enseñarle oraciones, ¿no? Para que ellos lo tengan los incorporan a su vida y cuando tengan las necesidades distintas, puedan ellos tenerlas ahí presentes. Muchísimas gracias por estos tips, ¿no? Que nuevamente, repito, son elementos antropológicos que nos van a servir, ¿no? Para evocar a Jesús con la imaginación, con los sentidos, con las imágenes, con los cantos. Quiero aprovechar también para no solamente agradecer la presencia del maestro Ronald Serrano, sino también de nuestro director, el director de la Oficina Nacional de Educación Católica, el licenciado Alfredo León, quien va a tomar la palabra. Adelante, director. Buenas noches con todos. ¿Me escucha? Sí, se escucha muy bien. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Primero, Ronald, agradecerte esta participación y este momento de reflexión, sobre todo, para todos y cada uno de nosotros. Y sí, me has hecho recordar, escuchando tus palabras, el tiempo de pandemia, ¿no? Yo recuerdo mucho que una madre de familia me decía, recién comienzo a valorar el trabajo que ustedes hacen los maestros. Y yo también me decía, recién comienzas a valorar, Alfredo, la Eucaristía. Mira, ahora que no puedes ir a misa, ¿no? Y comenzamos a valorar
este sacramento, ¿no? Me ha gustado mucho lo que has referido, Ronald, cómo es que la Eucaristía se va centrando en todas las cosas, ¿no? Cuando nos casamos, cuando estamos enfermos, eh, cuando nos confirmamos, en fin, siempre la Eucaristía está al centro de toda nuestra vida, ¿no? Y claro, y aquí con esto quiero cerrar, agradecerte por unas palabras que no sé si ustedes se acuerdan de ese canto muy antiguo, el Tantum Ergo, ¿no? El Tantum Ergo dice en español que dice que la fe supera esa incapacidad que tienen los sentidos, refiriéndose a la Eucaristía, ¿no? Dios, sabiendo nuestras limitaciones, cómo es que nos regala este gran don, la fe, para poder conocer, para poder acercarnos a este tanto, ¿no? A esta Eucaristía, veneremos pues inclinados a este tan grande sacramento, ¿no? Bueno, con estas palabras yo quisiera terminar, nuevamente agradecerte, Ronald, por este momento de reflexión que nos has brindado y que nos ayuda a todos y a cada uno de nosotros. Muchas gracias a ustedes, Alfredo, y a la Oficina Nacional de Educación Católica. La verdad que me siento muy feliz de compartir, como dice la maestra, este tema tan apasionado como la Eucaristía, ¿no? Y yo creo que es para todos nosotros los católicos, la verdad eso, ¿no? Una pasión, ¿no? Una pasión para amar a Jesús que se ha querido quedar con nosotros. Infinitamente agradecido por la invitación y bueno, que haya siempre estos espacios de compartir con todos los colegas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Antes, a Gisela Pacherres, y quisiéramos invitarles a que puedan ver este video tan cortito. Adelante, Renzo. Bien, muchísimas gracias a todos. Reiteramos nuestra gratitud al ponente, el maestro Ronald Serrano Aldana. Nos ha entusiasmado con ese tema tan hermoso. Gracias a los que nos han acompañado a través del Facebook Live y a los docentes y a los colegas de la ODEC Huaraz, con su directora, la hermana Gisela Pacherres. Muchísimas gracias a todos, ¿no? Un gran abrazo fraterno desde la Oficina Nacional de Educación Católica. Vamos a proyectar un video de cierre para que nos ayude a interiorizar de este mensaje, nos transforme en esos testigos apasionados de la presencia real de Cristo en la Eucaristía desde nuestro quehacer educativo. Muchísimas gracias. Adelante, Renzo.
Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Me haces templo de la Santa Trinidad. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, de ti quiero comulgar, Señor, de ti quiero comulgar, Señor.